Soy el doctor Carlos Segoviano, co-curador de la exposición Relatos Modernos, obras emblemáticas de la colección Gelman Santander. Bueno, en esta ocasión en el Museo de Arte Moderno les presentamos esta importante colección que formaron Jacques y Natasha Gelman. Ellos se conocen en 1941 en México y van a formar uno de los acervos más importantes de arte moderno, tanto mexicano como internacional. A lo largo de su vida juntos, podremos ver la relación no solo con la pintura, sino también con el mundo del cine, ya que Jacques Gelman fundará una empresa con Mario Moreno Cantinflas, Posa Films, en la cual filmarán 27 películas, 21 de ellas protagonizadas por Cantinflas. Entonces, lo que podrán encontrar en esta exposición precisamente es los cruces entre la mirada de los coleccionistas con la de los productores de cine. Y justamente nos empezamos esta exposición con un retrato que encargan los Gelman a Diego Rivera. Es una de las obras fundacionales de este acervo, y nos encontramos precisamente con un retrato de Natasha Gelman. Ella está rodeada por una serie de alcatraces, motivo recurrente en la obra de Diego Rivera, que aunque de origen africano, la flor le servía como elemento mexicano, y además la propia sensualidad de la corola es evocada también por el vestido de Natasha, que nos recuerda a el ropaje que se utilizaba en Hollywood, y que en este caso es un vestido hecho por Henri de Chatillon, que era ni más ni menos que modista de Dolores del Río o de María Félix. Así que poco a poco podemos ir viendo cómo se van cruzando precisamente la mirada del coleccionista con la del cine. Es una selección de 68 trabajos de una colección mucho más amplia, y bueno, en esta primera parte de la exposición lo que podemos ver es alguna de las firmas más importantes del arte mexicano a las cuales se acercaron los Gelman. No solo coleccionaron obra de artistas consagrados como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o Rufino Tamayo, que para los años 40 ya habían triunfado en el extranjero, sino también apostaron por artistas que su carrera iba creciendo poco a poco. Quizá los casos más significativos, el de Günter Gersok, que era escenógrafo y trabajaba con los Gelman, y que gracias a su apoyo se dedicaba de lleno a la pintura, y ellos serán sus principales coleccionistas. Y por otro lado, Frida Kahlo, que cuando los Gelman compran sus obras, pues no tenía la fama ni la explosión económica que hoy viven sus trabajos. La colección que está gestionando Santander comprende 200 obras. Nosotros seleccionamos 69 obras emblemáticas, dividida en 4 núcleos. La primera parte, como les digo, tiene que ver con las comisiones tanto de los retratos a Natasha como de los propios autorretratos de los artistas. Un segundo núcleo tiene que ver con la identidad mexicana, donde veremos que las imágenes de los muralistas se cruzan con la de los fotógrafos del cine de oro mexicano. El tercer núcleo tiene que ver con el cuerpo, la agencia entre la agencia de la modelo y las ideas de quien retrata. Y finalmente un último núcleo que tiene que ver con el concepto del montaje, en donde vemos cómo se cruzan precisamente la idea del montaje cinematográfico con la superposición de varias ideas, contextos, figuras, tanto en el surrealismo como en movimientos como el cubismo o la abstracción. Parte fundamental de la colección Gelman son precisamente las comisiones que le hicieron a otros artistas sobre precisamente la imagen, o especialmente sobre la imagen de Natasha Gelman. A diferencia de Diego Rivera, que dedicó buena parte de su carrera precisamente al retrato, no sucede lo mismo con otros creadores. En este caso, por ejemplo, detrás de mí podemos ver un par de retratos que hace Ángel Zárraga, importante artista mexicano que, al igual que Rivera, Siqueiros o Montenegro, va a viajar muy temprano a Europa, se va a empapar tanto de las vanguardias como de los murales del Renacimiento. Sin embargo, Zárraga no regresará a México cuando empiece el movimiento postrevolucionario, sino que vendrá hasta los años 40, de hecho casi muy cercano a su muerte. Incluso lo podemos dar cuenta en el retrato que hace de Natasha Gelman, que si bien la figura de ella es bastante académica, el fondo parecería un poco impresionista, un tanto esbozado, ya que la obra está inconclusa precisamente por la muerte del artista. También, entre otros de los encargos, tenemos el retrato que le hizo Frida Kahlo. Es una obra exquisita desde el marco, que parece simular Talavera, y más allá de la opulencia del abrigo, el maquillaje, la mirada del personaje, es más bien una obra que nos parece un personaje serio, introspectivo. Es decir, podemos ver un contraste entre la sensualidad del cuadro de Rivera a esta obra un poco más inmersa en el pensamiento
de la retratada, como es la representación que hace Frida Kahlo. Y en ese sentido es interesante porque será Natasha Gelman quien se anime a comprar la obra de Frida. Hoy día esta colección tiene 18 piezas, 10 cuadros, los cuales pueden ver aquí, y parte importante de la curaduría fue que precisamente la exposición girara alrededor de esta figura de Frida Kahlo, que en su momento los Gelman impulsan, pero que hoy en día es la artista más importante y reconocida de México en el mundo. En la colección Gelman, una parte importante de estos coleccionistas fue hacer una serie de comisiones sobre su figura para precisamente pues, formar parte de su acervo. Bueno, esta colección es sin igual en México, dado que no hay una gran historia del coleccionismo en México. Hasta el año 35 tendremos el surgimiento de la Galería de Arte Mexicano, un tanto tardía, si bien hay unos proyectos anteriores, será la que hasta el día de hoy continúa con una longevidad de 90 años, y en realidad era más bien el gobierno quien impulsaba el coleccionismo, así que este caso sin igual de los Gelman es importante porque, por ejemplo, su colección con el paso de los años será expuesta, por ejemplo, en las exposiciones que se hicieron sobre Frida Kahlo a partir de los años 80, y justamente sus itinerancias de las obras de Frida de los Gelman serán parte importante para el reconocimiento de Frida con el paso del tiempo. Bueno, el segundo núcleo de la exposición tiene que ver con la construcción de una identidad mexicana a partir del gobierno postrevolucionario de Álvaro Obregón, con José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública. Se intentará hacer todo un programa cultural para reunificar a un país herido por una guerra, por una cruenta guerra civil. En ese sentido, las imágenes que explorarán tanto los muralistas como los fotógrafos del cine de oro nos darán cuenta de una serie de iconos sobre la identidad mexicana. En este caso tenemos una de las imágenes más representativas de Diego Rivera, que es la vendedora de alcatraces. Como les indiqué, una flor que comúnmente Diego Rivera utiliza para representar lo mexicano, pero que además en este caso tiene ciertos elementos muy curiosos. Si bien el cuadro, el título es en singular, La Vendedora, ha sido conocido de diversas maneras por los personajes que nos encontramos. En realidad más bien son dos mujeres, por lo que podríamos hablar de las vendedoras de alcatraces, aunque otra opción es que, y eso a veces la gente no se da cuenta, en el fondo, en la parte de arriba, se ve el sombrero de un hombre. Podría ser también el vendedor de alcatraces. Y esto es curioso porque Diego Rivera, a través de las lecciones del cubismo, lo cual aparentemente no se ve aquí porque parece ser una escena muy costumbrista, muy mexicana, Diego Rivera, a través de la manera en que se maneja la perspectiva en el cubismo, los objetos más profundos no se sienten que justamente estén adentro del cuadro, sino que el manejo de la perspectiva es hacia arriba. Por eso el personaje que está en lo más lejano, más bien está en la parte alta, y por eso casi no lo vemos en la obra. Otro elemento también importante, tanto de las reivindicaciones que harán del arte popular y particularmente de los textiles Diego Rivera y Frida Kahlo, es el uso del quexquemitle, que en términos occidentales sería esta blusa en forma triangular o romboidal que utilizan los personajes, y que particularmente en el caso del personaje del lado derecho, donde ustedes ven izquierdo del cuadro, tiene unas borlas el quexquemitle, lo cual no es muy común. Sabemos además que son de origen náhuatl porque utilizan el rojo y el blanco, que son colores comunes para esta cultura. Una parte importante de la colección que formaron los Gelman fueron también las relaciones que establecieron con importantes agentes del medio cultural. En ese sentido, hubo muy buenas relaciones no solo con personajes del mundo del cine como Figueroa, María Félix o Günter Guerzo, sino también con artistas como el propio Guerzo, Frida Kahlo, Diego Rivera o Rufino Tamayo. No es el caso con José Clemente Orozco, con quien, si bien compraron obras de él, no terminaron por hacer una relación tan cercana. Incluso eso podríamos sentirlos en el autorretrato que la colección presenta, tanto por el trazo suelto como por la coloración que utiliza Orozco. Podemos ver la manera en que está fruncido sus ceños, sus labios, incluso su mirada dura detrás de esos profundos lentes, lo cual nos da cuenta de ese carácter tan particular que tenía el artista tapatío. Bueno, al estar frente a una colección formada por gente inmersos en la industria cinematográfica, una parte importante de la curaduría era ver precisamente los cruces entre la mirada de los artistas plásticos como pintores y fotógrafos y la del cine.
En este caso tenemos una serie de fotografías de Gabriel Figueroa, acompañadas de otras de Lola Álvarez Bravo y de Graciela Iturbide. Lo interesante es ver cómo la monumentalidad, las temáticas, incluso las composiciones del muralismo impregnaron en cierta forma al cine de oro mexicano, especialmente a la mirada de Figueroa. Y asimismo, también las teorías del montaje, por ejemplo, de Sergei Eisenstein, también impactarán en la obra plástica, por ejemplo, de David Alfaro Siqueiros, quien pensaba en hacer un cine pintado, ¿no? En ese sentido, por eso es interesante cómo se cruzan no solo el cine y la pintura, sino también inclusive en este caso la colección Gelman con la propia colección del Museo de Arte Moderno. Digo esto porque, por ejemplo, aquí en este fotograma de La Perla con imagen de Gabriel Figueroa, estas mujeres enrebosadas, espectrales, casi como plañideras, nos recuerdan a muchos cuadros de Manuel Rodríguez Lozano que el público puede encontrar en la otra sala. O, por ejemplo, en la parte extrema, podemos ver a unos guerrilleros zapatistas que nos recuerdan a imágenes de la revolución, por ejemplo, de las del José Clemente Orozco, que también el público puede visitar en la sala dedicada a la colección. Es decir, esta oportunidad que tiene el público es no solo ver la colección Gelman, sino también cruzar las miradas entre el coleccionismo particular y el realizado por el Estado. Una parte importante del arte posrevolucionario en su búsqueda de una identidad mexicana es la reivindicación de las artes populares, que hasta entonces se les denominaba de manera peyorativa como artesanías. En este sentido, muchos artistas como Chucho Reyes o tiempo después Francisco Toledo recuperarán precisamente la coloración que podremos encontrar en diversas creaciones del arte popular, particularmente como la cerámica, ¿no? Estos colores intensos, profundos, dominará la presencia de sus cuadros y los dotará además de una carga cercana a lo fantástico. Una parte importante de la conformación de la identidad mexicana es la relación que tenemos con nuestros animales de compañía. Pasan a ser más allá de una mascota, sino se vuelven incluso formas de nuestra propia identidad o entes mágicos o de lo sagrado, sobre todo en esta relación con los nahuales. Particularmente en el caso de Frida Kahlo, ella a partir de 1936 va a comenzar a retratarse con sus animales de compañía. Esta es una especie de sustitución o de sublimación de los hijos que ella no pudo tener. Y este cuadro es muy especial porque si bien ella tuvo dos monos arañas, entre ellos uno llamado Fulan Chang, en este caso aparecen cuatro que más bien tienen un carácter simbólico. El autorretrato es de 1943, que es el año en que a Frida la nombran profesora en La Esmeralda. Sin embargo, por sus afecciones físicas, le era imposible transitar de Coyoacán al centro. No es el viaje que haríamos hoy en transporte público de 40 minutos aproximadamente, sino que en ese momento implicaba salir prácticamente de la Ciudad de México. Así que Frida le va a pedir a sus alumnos que tomen la clase en la Casa Azul, en Coyoacán, y solo 4 de ellos, los 4 artistas que con el paso del tiempo serán conocidos como los Fridos y que vendrían a ser los representados en el cuadro, serán los que la acompañarán y pues con el paso de los años serán artistas importantes, de los cuales desgraciadamente 2 de ellos han fallecido este año y únicamente nos sigue acompañando Arturo Estrada. Pero una parte importante de la exposición es el muro que está detrás de mí, que le decimos el muro de las novias. Esto es muy interesante porque estamos pensando en la colección que forjó un matrimonio y en ese sentido es interesante ver cómo ellos dedicaron una parte de su acervo a diferentes imágenes sobre el vestido de novia, lo cual nos lleva desde el tradicional vestido católico, como podríamos ver en el caso de Carlos Orozco Romero, que aunque por estar cercano al surrealismo hará ciertas modificaciones, sobre todo la blusa rosa que rompe un poco con esta imagen del vestido pristino blanco, pero podemos compararlo y hacer el contraste con otras interpretaciones del vestido de novia, pero realizadas en diversas regiones del país, particularmente en Oaxaca y Veracruz. En ese sentido, al centro del muro podemos encontrar uno de los vestidos más icónicos del arte mexicano, que es el vestido de la Tehuana, del Istmo de Tehuantepec precisamente, que porta Frida Kahlo, lo cual es interesante porque su familia materna provenía de esta región, en la cual, por ejemplo, las mujeres toman las decisiones políticas y económicas, es decir, se rigen por un matriarcado,
pero además el vestido de la tehuana es considerado uno de los más bellos de América. El proceso de confección es de origen prehispánico, pero poco a poco ha ido sumando elementos católicos que, por ejemplo, terminan por ser una reinterpretación de los vestidos de las vírgenes. Y este en particular es muy llamativo porque Frida Kahlo presenta el resplandor que le genera una forma como de aureola en su cabeza. De hecho, este resplandor muchas veces las mujeres del istmo suelen traerlo hacia atrás, ¿no? Pero cuando tiene que ver con eventos religiosos, precisamente lo tiran hacia adelante como si generara esta aurora. Esto en este cuadro es muy importante porque, aunque es de 1943, Frida lo empieza a pintar en 1940, el año en que se separa y poco tiempo después se vuelve a casar con Diego Rivera, por lo cual él está siempre en su pensamiento, como lo describe literalmente la obra, y por tanto estaríamos como en una especie de boda simbólica, precisamente de nuevo con Diego Rivera. En contraste, al extremo tenemos a la novia papantleca de María Izquierdo, que es Rosalba Portes Gil, hija del expresidente, pero además también pintora, y más allá de los delicados brocados que tiene el vestido, lo que llama mucho la atención es su tocado rojo, que refiere a la flor de vainilla, precisamente típica de la región de Papantla. Y finalmente, a mi lado derecho, izquierdo desde donde ustedes me ven, tenemos a los novios de Usila, lo cual también es muy interesante porque en una misma región como Oaxaca tenemos en el istmo de Tehuantepec el huipil, que es un huipil corto, que es como una blusa en términos occidentales, mientras que en el de Usila, el huipil chinanteco es de 3 lienzos, es decir, es como un vestido largo, es de varios colores, lleva un collar de coral y llevan unos enredos en la cabeza que son los tlacoyales. La colección Gelman tiene a María Izquierdo, que es otra de esas artistas que aún no fructificaba la fama en su carrera, así que bueno, los Gelman también serán importantes impulsores de su trabajo, que nos lleva por diferentes derroteros, en este caso una novia, pero también tenemos imágenes sobre el circo o sobre la opresión femenina, lo cual nos da la muestra de un artista bastante interesante. Carlos Orozco Romero es un artista muy importante, profesor, va a forjar a muchas generaciones de artistas y es parte de estos creadores que se acercan mucho a los corrientes figurativas, pero de corte fantástico. Particularmente Orozco Romero hará una relectura tanto del cubismo como del surrealismo en los años 40. Ahora nos encontramos en el tercer núcleo de la exposición, que se denomina Presencias Construidas y que tiene que ver con la cuestión del cuerpo y su representación en la historia del arte. Comúnmente siempre se piensa de un dominio del artista mayoritariamente varón, que controla, domina las poses del cuerpo representado, que comúnmente es femenino, ¿no? En este caso, lo que nos interesa, sobre todo en estas negociaciones entre el que representa y el quien es visto, nos gusta también darle importancia, o nos parece relevante cuestionar o poner al centro la agencia de la modelo, sobre todo en una colección en donde la presencia de Frida Kahlo es trascendental y que era una artista que no solo tenía conciencia de su imagen para sí misma, para autorretratarse, sino también para ser modelo para otros artistas. Nos parece muy importante cómo es que las o los modelos se posicionan frente al artista que los representa, especialmente cuando vivimos en una época donde a través de las redes sociales todo el tiempo estamos configurando imágenes de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, vamos a pasar de algunas figuras mucho más ortodoxas que precisamente cumplen este canon de el artista masculino representando cuerpos femeninos, a otros donde podremos ya ver representaciones de cuerpos masculinos y todo el tiempo estamos viendo este juego de negociaciones. Entre las obras que tenemos aparece un desnudo de Frida Kahlo que junto con unas fotografías que le tomó Julian Levy en los años 30 son las únicas imágenes que se registran del cuerpo desnudo de Frida. Y en este caso, dos elementos son quizá los que destacan más en esta obra. Por un lado vemos que lleva el collar con cuentas de jade, que a partir de los años 30 será un elemento con el que identificará precisamente su identidad mexicana y que será justo Diego Rivera quien la conminará a que utilice tanto los vestidos regionales como otros atributos prehispánicos. Y el otro es que Frida se encuentra
cruzando una pierna frente a otra. Ella en su infancia sufrió poliomielitis, lo cual le marcó que tuviera una pierna más delgada y precisamente con este gesto de cruzar las piernas permite ocultar esa malformación y creo que le da sentido a lo que les he dicho, cómo la modelo también toma decisiones sobre cómo quiere ser representado su cuerpo. Algo muy importante de la exposición que tenemos en estos días en el Museo de Arte Moderno es que esta colección no se había visto durante casi 20 años, tiempo en el que, por ejemplo, la figura de Frida Kahlo ha crecido de una manera que nadie imaginaba. En ese sentido, es una excelente oportunidad, no solo para que los jóvenes y las infancias que no habían visto estos cuadros y que son el público mayoritario de este museo por estar en el Bosque de Chapultepec, puedan verlos por primera vez, sino también este contexto de ver estos cuadros donde la figura de Frida predomina, le da un sentido y una lectura al resto de la colección y que ya la podemos ver precisamente con la fama que ha ganado. Y en ese sentido la colección Gelman es muy importante porque cuando la figura de Frida comienza a ser recuperada en los años 70 y 80 y sus obras comienzan a viajar para ser conocidas en Alemania, Inglaterra y por todo Estados Unidos, son precisamente los cuadros de la colección Gelman, algunos de los que van a itinerar por el mundo y van a permitir el conocimiento de Frida Kahlo, ¿no? En este caso, nuevamente nos encontramos en una obra de los años 40, en donde, similar a Los novios de Usila de Manuel Álvarez Bravo, Frida Kahlo porta unos tlacoyales, unos enredos en la cabeza, que de una manera fantástica, muy cercana al surrealismo, parecen volar o flotar por encima de su cabeza, pero que además tiene el sentido de que estos amarres metafóricamente representan que está reanudando o renovando sus votos matrimoniales con Diego Rivera, ¿no? Esto es algo bien interesante porque solemos caer en el estereotipo de que la obra de Frida Kahlo únicamente se centra en sus dolencias físicas o afectivas, cuando por ejemplo las obras que compró Natasha Gelman más bien son autorretratos que se centran en la transformación de la identidad de esta artista, cómo va creciendo como persona pero al mismo tiempo como artista, lo cual al día de hoy también nos permite ver cómo su figura ha sido reutilizada, apropiada por otros artistas, que es el caso de las fotografías que acompañan este autorretrato. En el año 2004, 50 años después de que Frida fallece, se abre un baño en la Casa Azul, en su casa, que se había decidido precisamente que estuviera cerrado por medio siglo. Y bueno, al abrirse se van a encontrar algunos elementos de su intimidad que serán retomados por artistas como Graciela Iturbide, la fotógrafa mexicana más importante que tenemos al día de hoy, y también por la cantante Patti Smith en 2012, lo cual nos permite otro acercamiento, otra arqueología de la vida de Frida y al mismo tiempo reconocer por qué es la artista más importante o más conocida en el plano internacional, porque su obra al final nos habla de temáticas que tienen que ver con el mundo contemporáneo, la lucha de los feminismos, las identidades diversas, las cuestiones de migración o de salubridad, que todas precisamente cruzan por el arte de Frida Kahlo. Ahora nos encontramos en el último núcleo de la exposición. Hasta ahora hemos visto obras más figurativas, realistas, muchas de ellas retratos, pero en esta sección nos encontramos con trabajos más experimentales que nos evocan diversas vanguardias como el cubismo, la abstracción o el surrealismo. Solo que en este caso las vamos a pensar a través de un concepto que precisamente nos permite realzar otra vez esas relaciones entre cine y pintura, que es parte fundamental de esta colección. Y me refiero al concepto de montaje, ¿no? El montaje lo podemos ver tanto en el cubismo, en la superposición de diversos planos para ver un mismo objeto o personaje desde diferentes formas, pero en lo plano, o también en las evocaciones que puede hacer la abstracción, como es esta obra de Günter Gersog, artista muy importante que a pesar de su nombre nos pueda sonar europeo, fue un artista mexicano y fue un escenógrafo fundamental de la época del cine de oro, trabajó en muchas filmaciones de los Gelman y especialmente ellos se van a volver en sus coleccionistas más importantes. Gersog era un artista que se dedicaba a la pintura en fin de semana, pero cuando los Gelman comienzan a ver sus obras, se vuelven en asiduos coleccionistas y ese va a ser uno de los motivos en que Gersog dejará el trabajo en la industria cinematográfica y de lleno se dedicará a la pintura. En esta obra es un retrato desde lo abstracto de Jacques Gelman, es decir,
No estamos viendo su rostro como tal, pero sí una serie de montajes de lo que lo conforma a él, ¿no? Personaje de origen ruso, por ejemplo, en estas formas cuadrangulares, está evocando a las formas acebolladas de algunas construcciones de las iglesias rusas. También podemos ver esta columna rosa al centro que sostiene el cuadro y que evoca precisamente a Natasha Gelman, quien lo sostiene afectivamente. Y finalmente vemos una pequeña sombra oscura que si ustedes después voltean al otro lado de la sala, podrán darse cuenta que es la figura de Cantinflas con los brazos cruzados, que es precisamente su gran socio de Jacques Gelman, con los que filmará, como les digo, 21 películas y que precisamente será también parte del éxito para poder conformar esta colección. Es interesante que esta obra, como anteriormente les dije, tenemos piezas contemporáneas del 2006 y del 2012 de Graciela Iturbide y de Patti Smith, y del lado contrario, las piezas más longevas, más antiguas, son las que hacen Diego Rivera y Ángel Zárraga en sus tiempos parisinos, que corresponden entre los años de 1913 a 1915. Es decir, en plena explosión del cubismo, más allá del patronazgo o del control de Picasso y de Braque, y que se extiende a muchos más artistas. Especialmente en ese momento Zárraga incluso es más conocido que Diego Rivera, y una de las críticas que se les va a hacer a los mexicanos es su utilización de una gama de colores amplios, ¿no? El cubismo más ortodoxo suele utilizar fundamentalmente ocres, pero Diego Rivera comenzará a utilizar colores que precisamente le evocan a México. Había estado casi 14 años fuera de nuestro país, y Alfonso Reyes llamará esto cubismo de Anáhuac. Mérida es un artista también importante dentro de la colección Gelman. Va a ser un artista que, si bien comenzará en los inicios del muralismo mexicano en los años 20, con una obra marcada por su origen guatemalteco, haciendo una relectura del mundo maya, también sus viajes a Europa lo vincularán con la figuración tanto del surrealismo como del arte abstracto, con lo cual nos otorgará esta serie de imágenes que hacen un cruce entre las formas de los códices prehispánicos y precisamente las formas fantásticas del arte de vanguardia internacional. Una de las obras más relevantes y conocidas de la colección Gelman es el retrato que le hizo Rufino Tamayo a Mario Moreno Cantinflas. Esta pieza es muy singular porque es de 1948 y para los años 50 la obra de Tamayo estará muy marcada por el color gris. Para romper con esta idea de las pieles o las razas que había afectado tanto en la Segunda Guerra Mundial, Tamayo comenzará a colorear a sus personajes de gris para hacerlos figuras atemporales, casi totémicas, muy relacionadas con la escultura prehispánica y precisamente para hacerlos atemporales fuera de cualquier geografía o racialidad. En ese caso, el retrato que hace de Cantinflas tiene una historia muy particular, porque Jacques Gelman se lo encarga precisamente para un cumpleaños de Mario Moreno, pero cuando lo ve el artista no se siente representado ahí. Aunque parece en el estudio de cine, con el fondo urbano detrás y las cámaras, Cantinflas sintió que no estaba siendo representado, lo cual es cierto. No es un retrato precisamente de Mario Moreno, sino una iconización de Cantinflas. Pues es un personaje espectral, atemporal, casi como si estuviéramos viendo más bien a un personaje fuera de este mundo y no tanto un ser concreto. Finalmente, para cerrar la exposición, hemos decidido colocar dos obras de Frida Kahlo que están vinculadas con el surrealismo, pero también con la idea del muñeco, que no solo es un juguete, sino también tiene que ver con un ejemplo de una alter ego o doble identidad. ¿A qué me refiero? El muñeco normalmente desde que somos niños y tenemos juguetes, estos suelen tener ciertas características que nosotros no podemos realizar. Por ejemplo, nuestros muñecos vuelan, se casan, viajan, ¿no? Reflejan una serie de expectativas que tenemos de la vida desde que somos infantes y que luego con el paso del tiempo nos siguen acompañando. En el caso de Frida Kahlo, como ya lo mencionamos con sus animales, también los muñecos serán una especie de sustituciones o sublimaciones de su incapacidad de tener hijos, ¿no? La fecundidad que la vida no le permitió, ella la va a apropiar o la va a lograr a través del arte, ¿no?
Y en este caso tenemos dos representaciones de muñecos. En el caso de la novia que se espanta de ver la vida abierta, la muñeca que vemos es de estas que se utilizan en los pasteles de boda. De hecho, la consigue en el mercado de pulgas de París junto con Jacqueline Lambda, una pintora y que por aquel tiempo era pareja de André Breton, el líder del surrealismo. Y bueno, esa muñeca la compra Frida en París, cuando regresa a México, la toma como modelo y vemos cómo la novia se espanta de ver esta vida sexual a la que aluden las frutas que están cercanas a ella, ¿no? Y por último tenemos el autorretrato con cama, en donde Frida justo se representa con un muñeco que evoca tanto esta infancia en donde nos relacionamos con nuestros juguetes, pero también esta sustitución de los hijos que no pudo tener. Los invitamos a Relatos Modernos, obras emblemáticas de la colección Gelman Santander. Estará aquí en el Museo de Arte Moderno hasta el 17 de mayo. Es una exposición que no se ha visto por varias décadas, así que es una increíble posibilidad, oportunidad para que nos acompañen aquí en el Bosque de Chapultepec y puedan ver estas grandes obras.